Bienvenidos a este último día de conferencia de EduTech y a esta sesión paralela de comunicaciones. Tenemos 5 comunicaciones en esta sesión y 3 de ellas van a ser en formato virtual, aunque tenemos a uno de los ponentes de esta tercera ponencia virtual, y 2 van a ser presenciales. Vamos a empezar ya porque empezamos un poquito tarde y así tendremos espacio para las presentaciones y para la discusión. La primera ponencia se titula Del cierre de escuelas a la presencialidad, experiencias de formación profesional en línea en Chiriquí y Nedrini del programa PRISA en Panamá. Y sus autores son Sante Daniel Castillo, Andrea Lagos Mancilla, Javier Albornoz y Gonzalo Martínez. Y nos presentará Sante Daniel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la presentación, buenos días a todos, a todas. La presentación que queríamos hacer representa un caso de estudio que hicimos en un programa acá en Panamá. Jugamos algo de local. Nosotros pertenecemos a un laboratorio de innovación e investigación que trabajamos en América Latina. El laboratorio se llama SUMA. Y trabajamos con el Ministerio de Educación de Panamá, precisamente en un programa que buscaba formar docentes. Panamá fue, ¿podemos avanzar a la siguiente lámina? Panamá fue uno de los países con el cierre de escuelas más prolongado en el mundo, prácticamente 2 años, todo el 2020 y todo el 2021, y durante el 2022 los docentes tuvieron que volver a clases presenciales y el ministerio lo que se enfrentaba a un problema y a una necesidad de poder formar a los docentes en, digámoslo así, en cómo iban a enfrentar el desafío de lo que significó precisamente la vuelta a clase. Lo que hicimos con el Ministerio de Educación de Panamá fue desarrollar un programa y le llamamos el programa PRISA. Y PRISA básicamente porque es un acrónimo, pero a su vez es un concepto donde decíamos nosotros, bueno, tenemos que apoyar a los docentes con prisa, con rapidez. Y significa programa de recuperación integral y socioemocional de aprendizaje. Todos los diagnósticos iniciales que existían durante el 2020 y el 2021 indicaban que los estudiantes acá en Panamá y los docentes estaban con problemas, digamos, serios de ansiedad. Entonces, una de las necesidades que nos planteó el Ministerio de Educación, el MEDUCA, como le llaman acá en Panamá, era poder formar a los docentes en prácticas que nosotros entendemos como prácticas efectivas de aprendizaje. Todo lo que indicaba era que teníamos rezagos en el aprendizaje muy significativos, entonces necesitábamos formar a los docentes. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un programa de formación en línea que lo que hacía era utilizar la plataforma de formación que el Ministerio de Educación, el MEDUCA, estaba desarrollando y venía desarrollando en los últimos años. Y esa plataforma se llama plataforma Esther. Y los docentes, es un Moodle, y los docentes pueden acceder, docentes y estudiantes pueden acceder a la plataforma y formarse. El desafío fue importante, básicamente porque la formación en línea en Panamá de docentes es particularmente baja. Decíamos el otro día, o alguien comentaba el otro día precisamente, que es uno de los países, Panamá, que tiene su nivel de penetración de tecnología en las escuelas particularmente bajo. Tiene una población de docentes más bien de edad, digamos, sobre los 45, sobre los 50 años, primariamente, entonces están muy lejanos a las tecnologías. Por la configuración geográfica de Panamá, existen zonas comarcales que son básicamente zonas de grupos indígenas en donde la conectividad es particularmente débil. Entonces, básicamente la necesidad de lo que nos enfrentamos fue preparar a docentes y a otros agentes educativos para poder avanzar en preparar a los docentes, particularmente para que, digámoslo así, recibieran lo que nosotros decíamos aulas diversas o aulas con un contexto de necesidades mucho más, digámoslo así, mucho más grave en algún sentido. La siguiente, por favor. Entonces, diseñamos un programa en donde lo que hicimos fue, como decía Álvaro el día miércoles, en donde nuestra mezcla puso la tecnología y en particular esta plataforma de formación en línea, el Moodle, la plataforma Esther, en el contexto, ¿sí?,
del trabajo que hacen los docentes en su práctica cotidiana. Y aquí lo que nosotros hicimos básicamente fue tomar toda la literatura, digamos, de cuáles son aquellos modelos de formación en donde el docente tiene más chances de aprender. Y pusimos en el fondo, en el centro, un conjunto de prácticas efectivas que la literatura, digamos, y la evidencia científica avala, como el aprendizaje socioemocional, la retroalimentación formativa, la colaboración, etcétera, etcétera, y queríamos formar a los docentes en este entorno en línea, pero asegurándonos dos elementos más que nos parecían críticos: que esto pudiera ser pensado en los contextos de enseñanza de los docentes, ¿sí? Y que pudiera capturar y trabajar el conjunto de, digamos, de actores con los cuales el docente se enfrenta en su vida cotidiana. ¿Quiénes son? El director del centro educativo, ¿sí? Y el supervisor. La estructura de Panamá es una estructura que tiene, digamos, tal los organismos, el sistema de supervisión nacional, pero hay supervisiones que son un sistema de supervisión que es regional, y ellos van a las escuelas, digamos, trabajan con los directores, con los docentes. Entonces lo que hicimos fue construir un diseño de curso de formación en donde estos tres actores, docentes, directores y supervisores, se formaban en conjunto, cada uno con un rol específico, y todo esto se hacía dentro de la plataforma en línea. Siguiente, por favor. El curso, básicamente, y esto lo paso muy rapidito, es un curso donde teníamos una coordinación general del programa en estas dos regiones. Chiriquí es una zona de una región de Panamá más urbana. En el caso de Nedrini es más comarcal, entonces la conectividad es más rural, la conectividad es mucho más difícil, donde teníamos supervisores regionales, y lo que hicimos fue crear escuelas, equipos completos de trabajo, y trabajaban en línea, con mucha coordinación vía WhatsApp, que como todos sabemos fue el elemento clave durante la pandemia, y Zoom, y teníamos una secuencia didáctica con los docentes que involucraban sesiones sincrónicas, trabajo independiente, trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Esto lo hicimos durante febrero, era un curso de 40 horas. Entonces, la siguiente, por favor. Amigo. La pregunta que nos hacíamos, particularmente cuando nosotros empezamos a hacer el levantamiento de información, para no volver sobre la literatura sobre formación profesional efectiva, plataformas en línea, digamos, y toda esta literatura desde el mundo del desarrollo profesional, lo que nos quisimos concentrar fue en un concepto clave, que fue el concepto de experiencia vivida. La literatura sobre experiencias docentes es una literatura que a veces se toma muy, digámoslo así, poco en serio, de manera poco rigurosa, el concepto de experiencia, y se utiliza como un concepto intuitivo. La experiencia como algo que ocurre, ¿sí? Y básicamente lo que intentamos hacer con este estudio, con esta mirada, fue entender qué es lo que los docentes estaban experimentando en sus procesos, docentes, directores y supervisores, y eso yo creo que es interesante el diseño respecto de la experiencia vivida. Y la experiencia vivida, bueno, probablemente resuena una perspectiva fenomenológica, desde la antropología se ha trabajado muchísimo, pero tratamos de entender precisamente cómo estaban experimentando esa participación. Siguiente, por favor. Cómo estaban identificando esa participación o cómo estaban significando y vivenciando esa experiencia en este proceso de formación en línea. Y esto es algo que no está relativamente trabajado, a mi juicio y a nuestro juicio, por lo menos en la revisión de la literatura. Cuando se habla de formación efectiva, en general lo que se observa, digamos, y los estudios que se han hecho, metaanálisis, etcétera, etcétera, investigaciones, en general la formación en línea docente implica elementos como el aprendizaje, ¿sí? Como la calificación, el rendimiento, si transfieren ese conocimiento al aula. Pero la pregunta está menos investigada, la pregunta de cómo experimentan en un sentido más, digámoslo así, más fenomenológico, así lo pudiéramos utilizar el concepto, digamos. Es intuitiva y remite a lo realmente vivido, es subjetiva, y lo que nos veíamos en esta discusión era que particularmente se va desplegando en el tiempo y va cambiando una parte de las cuestiones, de las cosas que vimos en los hallazgos. Es individual, pero también es compartido, ¿sí? Y uno logra identificar, digamos, esta intersubjetividad respecto de la experiencia. Y lo que quisimos definir y lo que trabajamos es esta idea de los sentimientos que están asociados, ¿sí? Y que tiene que ver obviamente con las emociones, con la identidad docente, ¿sí? Cómo afecta, y esto es lo que ha mostrado la literatura, que afecta el rendimiento, la memoria, la fluidez de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, era fundamental para nosotros poder observar este proceso que estaban desarrollando los docentes desde esta perspectiva.
porque me parece que un elemento clave en el trabajo que uno hace, el trabajo que nosotros hacemos con los ministerios desde nuestra organización, de alguna manera tiene que responder y tiene que observar esos factores clave, y nos parecía que esta dimensión era clave. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente el objetivo fue entender los significados asociados y los sentimientos asociados a esta experiencia de formación. Siguiente. El diseño fue un diseño mixto, quali quanti, trabajamos en Chiriquí, en David y en la zona comarcal de Nedrini, como ya les decía. Trabajamos con entrevistas grupales, individuales, hicimos un cuestionario a los participantes que se habían certificado, y aquí les puedo contar un poquito más de los resultados para ir terminando. La siguiente, por favor. Se matricularon desde en Nedrini y en estas dos comarcas que eran la selección, el racional de la selección de estas dos regiones era porque de alguna manera daban cuenta como eran representativas de la realidad en este caso de Panamá. Se matricularon 681 en la plataforma, solo 523 lograron entrar al sistema, los problemas de conectividad, mail, dispositivo, digamos, básicamente es lo que explica ese 23% que no accedió al curso. Pero hay algo interesante que tiene que ver precisamente con estos números, que Chiriquí, que es precisamente más urbana, tuvo una tasa de certificación muy alta, en torno al 75%, y en el caso de Nedrini, que es comarcal, más rural, etcétera, etcétera, solo un 39%. ¿Sí? Entonces, el promedio total, digamos, de certificados fue un 80%, lo que, de acuerdo a la literatura, un número particularmente alto. Digamos, 80% de los que iniciaron el curso se certificaron y terminaron, digamos, las 40 horas de formación. Siguiente, por favor. Cosa interesante que nos parecía relevante señalar es que les hicimos cuestionario a los docentes antes de entrar a la plataforma, o digamos, cuando se inscriben en el curso, y solo un 55% conocía la plataforma Esther, de alguna manera bajo conocimiento, dado que era la plataforma perfecto que están usando en Panamá. Y solo 50% declaraba una buena conexión o conexión estable a Internet. Siguiente, por favor. Pasó, y esto yo creo que es de las cosas más interesantes del estudio, pero enseguida vamos a entrar a la cuestión más cualitativa, en que entre el antes y el después, la valoración respecto de la utilidad de la plataforma creció significativamente, pasó de 60% a casi 85%. Y eso probablemente tiene que ver con un diseño, y es lo que entendemos nosotros, con el diseño, digamos, más bien contextualizado, en donde estaban participando los distintos actores que se relacionaban con los docentes, digamos, para poder tener esta buena percepción. Y por lo tanto mejoró significativamente la percepción que tenían inicialmente en la plataforma con la percepción que desarrollan al final. Y con esto ya voy terminando. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, perfecto. Yo creo que hay una ESER o hay una antes. Creo que hay una antes. No, básicamente con esto ya vamos cerrando. En general lo que uno puede ver es que hay, digámoslo así, las emociones y los sentimientos que se van experimentando van cambiando a raíz con el paso del tiempo, no sé, desde el sentimiento, digamos, de miedo y frustración que hay al principio, el miedo a realizar un programa virtual, dado que no se conoce el entorno, dado que es muy complejo, cómo se entiende el uso de la plataforma, etcétera, etcétera. Cuando uno ya llega al final, en general hay un sentimiento de agradecimiento, de satisfacción, ¿sí?, por haber logrado terminar el programa. Todos estos docentes en general expresaban alto temor al inicio. Y aquí lo que nosotros vemos es que hubo un dispositivo, comillas, de acompañamiento para poder atender precisamente a esta necesidad. La siguiente, por favor. Algunas citas, termino muy rapidito. Decían los docentes, hay algunos docentes jubilados, y eso tiene que ver con el caso de Panamá, tiene docentes, ya sea supervisores o los mismos docentes, que están en una etapa muy avanzada de su carrera profesional, y esta idea de la distancia con la tecnología, el hecho que haya habido acompañamiento, y por lo tanto hacía que efectivamente los docentes sintieran y transitaran desde situaciones de más estrés o de más temor precisamente hacia situaciones de mayor, digámoslo así, confianza en la plataforma. Y con esto, y por último, la última con algunos hallazgos generales, y queríamos señalar. La siguiente, por favor. ¿Sí? La dinámica estatal es difícil de mover y eso nos enfrentamos. Hemos visto en el Congreso esta preocupación permanente de cómo trabajar con el Estado para efectos del escalamiento. Es una estructura y una dinámica difícil de mover, y hay que trabajar con el Estado, con los técnicos, y no para ello en esta cosa. En ocasiones uno se olvida y cree que tiene que ofrecer un servicio, pero en realidad hay que construir esas colaboraciones.
La política docente es débil en cuanto al rol de la tecnología, entonces ese es el contexto en el que uno se enfrenta en Panamá. Hay una mirada de temor, de alto temor a usar tecnología. Entonces quisimos hacer esta mezcla entre tecnología centrada básicamente y poniéndola en el contexto y cotidiano de los docentes. Hay una dinámica en términos de lo que ocurre con los docentes, desde el temor y la frustración hasta sentimientos de satisfacción, y eso yo creo que es tremendamente importante en los procesos de formación en línea, cuando uno trabaja a escala y trabaja con el ministerio y con docentes digamos, públicos, que es importante hacer esos procesos de formación, asegurando el acompañamiento, particularmente en las fases tempranas de uso de tecnología. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Dante, que antes he dicho mal el nombre porque estaba mal escrito en el papel. Gracias por la interesante experiencia compartida. Yo creo que hablar de los aspectos socioemocionales después de la pandemia y en docentes, como decías, que no son muy amigos o no han tenido mucho acompañamiento con la tecnología, es realmente interesante. Y en la misma línea de la situación de emergencia que vivimos todos hace unos años, pasamos a la segunda conferencia, por Cristóbal Suárez y Carmen Llorén. Está aquí Cristóbal y se llama Imagen de la digitalización en la educación remota de emergencia peruana. Bien, muchas gracias a la organización por abrir este espacio. En realidad, esta investigación, al igual que la anterior, tiene que ver con las lecciones que nos deja la educación remota de emergencia, básicamente con los temas que tienen que ver con la educación o las lecciones que podemos recoger de esa etapa, una educación post-COVID. Y en el caso peruano, que esto se centra en el caso peruano, la experiencia de la educación remota de emergencia generó una experiencia, como en muchos otros lugares, de un fenómeno nuevo, que es la escolarización de los hogares. Todos los hogares no estaban preparados, ya no en términos de conectividad de la primera brecha, sino de la segunda brecha en términos de competencia digital y respecto a la tercera brecha, que es el tema del sistema de acompañamiento digital, el sistema pedagógico del Estado. Entonces, estamos hablando de Perú, de un país con muchas diferencias socioculturales, donde la escuela pública y la escuela privada funcionan de distintas formas, y el hecho de haber cerrado la escuela generó una, como les decía, escolarización de los hogares. Y todos los hogares no estaban preparados necesariamente desde el punto de vista social y cultural, tecnológico, sanitario, emocional. Entonces, cuando la escuela se trasladó a una pantalla o la escuela usó una interfaz para llegar a las casas, a los hogares, todos los hogares tenían marcadas diferencias. Entonces, en ese contexto, Carmen Lloret y yo, partiendo del supuesto de que la tecnología es importante, pero no suficiente, nosotros comenzamos a identificar, si bien es cierto, se usó tecnología, cuál era la imagen de la digitalización que los docentes peruanos estaban construyendo en este periodo de larga exposición a la tecnología. Porque no era el hecho de considerar la tecnología como un anexo o como quizá un elemento de la innovación educativa, sino que vivían sumergidos en un entorno tecnológico digital. Entonces, en esta exposición, en esta inmersión al desarrollo con la tecnología, ¿qué imagen estaban desarrollando los docentes en este? Entonces, la siguiente, por favor. Esto es lo que pasaba en Perú. Ahí hay un cuadro muy significativo de lo que pasaba en Latinoamérica en general, que era que muchos quedaban desplazados ipso facto en América Latina por el tema de la conectividad, por el tema tecnológico de la versión digital de la escuela. Entonces, hay un concepto que era, por ejemplo, muy importante, que tenía que ver con la escolaridad. Simplemente quedaban desplazados. En ese contexto, que duró en el Perú 2 años académicos, 2 cursos académicos con muchas partes de Latinoamérica, pasaron muchas cosas. El impacto socioeducativo de ese bache se medirá progresivamente, pero será muy grande.
muy grande. Siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros dijimos es, el trabajo busca recuperar la visión del docente peruano que gestionó esta inédita situación y extraer su visión del proceso de relación didáctica y tecnológica de cara a la educación de post-COVID. Entonces, la idea era sacar qué lecciones podíamos obtener de esta larga exposición, de esta obligación por trabajar con la tecnología de docentes que muchas veces eran la primera vez que trabajaban. Nosotros en el estudio comenzamos a identificar varios elementos. Uno de esos elementos que apenas se veía era el tema emocional. Y había una experiencia muy clara. Muchos docentes de primaria tenían que enseñar a leer y a escribir a través de WhatsApp. Esa es una proeza didáctica. O sea, ¿por qué? Claro, nosotros en España, por ejemplo, usamos plataformas digitales, etcétera, ¿no? Pero ahí tenías que enseñar a escribir a los que tenían acceso a Internet a través de WhatsApp. Y dar clases no en plataformas, sino usando los recursos disponibles. Entonces, el contexto socioeducativo marca mucho el uso y la tenencia de la tecnología, porque no es lo mismo, por ejemplo, usar un entorno de trabajo desde los valores y de la proyección educativa que tiene Google, que desde un entorno tecnológico desde los valores y proyección que tiene Wikipedia. ¿Qué cambia? La perspectiva. Entonces, queríamos nosotros saber qué imagen habían desarrollado los docentes en Perú. La siguiente, por favor. Entonces, este estudio tiene que ver con, pues, la tecnología forma parte de la representación de la narrativa educativa, es decir, la narrativa educativa en la época del COVID era indispensable el uso de la tecnología. Antes del COVID era un tema accesorio, pero en el COVID fue necesario. Entonces, ¿qué pasaba con esa imagen? La visión que se tiene sobre lo digital, ya sean sus mitos, sus certezas, sus prejuicios, su información científica, forma parte del modelo pedagógico. Existe un lenguaje educativo, ¿no? que es importante, con el que se piensan y se toman decisiones a nivel de la práctica educativa muy concreto, y se apoya en eso. Entonces, el objetivo del trabajo fue conocer la percepción que tienen los docentes sobre la digitalización de la escuela en el marco de la pandemia en Perú. Se buscó explorar y caracterizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con que el docente peruano de secundaria concibe la digitalización en el marco de la pandemia. Ese fue el objetivo. Siguiente, por favor. Entonces, estos fueron 4 preguntas. Metodológicamente, hubiese sido más sencillo hacer un cuestionario cerrado, pero Carmen Lloret y yo buscamos que esas respuestas fuesen abiertas para poder acaparar todas las percepciones, porque nos interesaban las percepciones. Si hubiese sido cerrado, hubiese tenido una limitación metodológica. Obviamente tiene limitaciones metodológicas porque estamos hablando de una población extremadamente grande. La siguiente, por favor. Siguiente, ¿sí? Estamos hablando de una población de 202.273 docentes y nosotros este estudio lo basamos con 1.106 docentes a nivel nacional. O sea que hicimos un esfuerzo. El análisis de los datos fue impresionante porque fue un trabajo de pico y pala. De pico y pala porque no quisimos hacer una encuesta porque era cerrar muchas respuestas. Lo que quisimos es dejar abierto hasta dónde podía llegar la percepción, porque nos interesaba no maniatar la percepción, sino sobre todo abrir el espectro. Entonces, se generaron un volumen textual de 107.534 palabras de análisis, ¿vale? Entonces, se aplicó esto al final del 2020. Siguiente, por favor. Y entre los factores internos y debilidades, aquí solo voy a destacar las constantes. Hay muchos matices, pero entre las ideas gruesas que fueron las constantes del trabajo, las que en la mayoría de profesores coincidía, tanto en el norte del Perú, en el centro y en el sur, porque Perú es diverso y amplio,
La educación que se da en los Andes, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, no es lo mismo que se da en la selva, en la Amazonía o en la costa peruana, ni en la zona A, B, C, D y E de pobreza. Entonces, los matices son diversos. Entonces, falta de acceso a Internet, falta o baja calidad de los dispositivos. Muchas familias disponían de un solo dispositivo. Baja calidad de la conexión. Falta de conocimiento de la educación remota en general. Las fortalezas. Había un convencimiento de los profesores que esta situación podía mejorar la competencia digital tanto del profesorado como del estudiante. Permite la comunicación y o la interacción amplia. Eso es otra, pero en modo textual. Estimula la autonomía, que era uno de los elementos que parece que se destacaba, y permitía el acceso a recursos que no habían visto en la presencialidad. Es decir, el COVID exigió a los profesores tocar las puertas de los recursos educativos abiertos, por ejemplo, ¿no? Cosa que no se hacía antes en la época presencial. Esos eran aspectos de oportunidades que implicó el momento del COVID, de la Escuela Digital de Emergencia. Fue una situación, pues, poco alentadora, pero también tenía sus elementos importantes. La siguiente, por favor. ¿Voy bien de tiempo? Vale. Amenazas. Preocupación sobre la seguridad digital. Era un tema marcado. O sea, parece que es un tema europeo, pero no. Es un tema, el tema de la seguridad digital. ¿Qué hacen con los datos? ¿Qué hacen con la identidad? ¿Qué hacen con las claves? Era un tema que los docentes lo tenían muy marcados, los docentes peruanos. O sea, sí, estoy dando mis datos a Google Drive, estoy dando mis datos a Zoom, pero ¿qué pasa con los datos de los alumnos y estudiantes y docentes? Deserción escolar por falta de conectividad. Eso fue un tema muy marcado. Es decir, hay una deserción escolar, psicológica también, porque muchos alumnos están presentes, pero no están. Otros física, que no están, pero había una deserción escolar digital. Es decir, que simplemente no estaban, porque no podían acceder a la tecnología. Diferencias de acceso digital para que se podían persistir después de la pandemia, ese era el temor. Mal uso de las tecnologías por parte de los estudiantes. Y las oportunidades, era la tecnología digital ofrece oportunidades para el desarrollo profesional de los docentes, que era muy importante, visto por ellos. Los estudiantes pueden ser beneficiados con las oportunidades del aprendizaje digital y la pandemia ha acelerado el desarrollo de las competencias de los docentes. La siguiente, por favor. Conclusiones. Surgen oportunidades para el desarrollo profesional del aprendizaje digital. Los desafíos incluyen la brecha de conectividad y la baja capacidad de conectividad de la población. La digitalización tiene aspectos positivos y negativos en la educación y las fortalezas incluyen el desarrollo de la competencia digital de los docentes. Siguiente, por favor. Esto es, por ejemplo, los matices. Yo estoy hablando de las generalidades, pero el análisis de los textos permitió identificar esos matices. Entonces, los matices son, hay una percepción fuertemente ligada a la brecha digital de acceso, hay un concepto claro que es la deserción por conectividad y también está el tema de la digitalización como estadio de desarrollo profesional docente. Y la siguiente, para acabar, yo creo que es el tema más importante que después de analizar todos los textos te deja este pequeño estudio, que es que el docente peruano se puede percibir que la imagen que tiene el docente peruano sobre la digitalización no es un tema técnico. Es decir, al docente peruano, si bien es cierto, existe problemas técnicos de conectividad, de acceso al material, temas de cómo manejar un software, su tema central en la época del COVID no fue ese. Su tema central fue realmente, no ser, sino una marcada necesidad socioeducativa respecto a la digitalización. Es decir, su preocupación central no era cómo descargo algo o cómo uso una plataforma. Su tema central era la deserción educativa digital, las competencias digitales, la seguridad digital, o sea, temas que tienen que ver, no técnicos, sino temas que van más allá de lo técnico. Gracias.
Muchas gracias, Cristóbal, también por la interesante reflexión y casi pues en una línea parecida a la visión, ¿no? No nos quedemos con números, no nos quedemos... Está bien, ¿no?, sacar datos cuantitativos y los tenemos, pero también poder entrar en el detalle de cómo se han sentido los docentes durante este proceso y todo lo que podemos sacar de un análisis de AFO, que también me ha parecido una idea muy interesante para hacer el estudio. Y antes, bueno, nos he comentado que al final de la sesión, cuando terminemos con las 3 ponencias que tenemos virtuales, abriremos el turno de palabras, de preguntas y de discusión. Así que vamos a pasar a las 3 ponencias virtuales. La primera, 4997, es preguntar para entender, fomento de la comprensión lectora por medio de las TIC y la estrategia de preguntar, de Violeta Lizalde, Angélica Soledad Esquivel, Laura Alejandra Trujillo y Luis Alfonso Castañeda. El siguiente trabajo de investigación nombrado Preguntar para entender, fomento de la comprensión lectora por medio de las TIC y la técnica de la pregunta, elaborado por su servidora Violeta Lizalde Jiménez, los docentes Angélica Soledad Esquivel Elías, Laura Alejandra Murillo Trujillo y Luis Alfonso Castañeda Neto. En relación con el objeto de estudio, que es la comprensión lectora, se nos menciona desde el plan y programa de estudios la importancia de desarrollar autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas sociales empleando las modalidades de lectura y escritura en función del propósito. En este caso se hará uso de la inmersión temática, el tema principal de obras de teatro y las tecnologías de la información en la comunicación. El siguiente trabajo se aplicó en una escuela de organización multigrado del estado de Aguascalientes con primero y segundo grado. La metodología de inmersión temática consta de 6 fases. Incluye que los alumnos reflexionen de manera ética, estética y expresen sus emociones. Es una manifestación muy importante que permite a los alumnos llegar a la reflexión y llegar a ser un ciudadano crítico. En este caso será el uso de la herramienta de Jeopardy. En la primera fase, tomando en cuenta nuestro autor principal, quien es la Cueva 2004, nos menciona que de dónde surgen los temas. Se refiere a rescatar las actitudes e ideas de los estudiantes, como se puede apreciar en el siguiente fragmento de registro. La siguiente fase, ¿qué sabemos del tema? Son actividades para explorar qué tanto sabe el alumno, como se logra apreciar en el siguiente registro. En la tercera fase, que queremos saber del tema, se trabaja en equipos, cada uno sobre un subtema de interés, pero sobre un mismo tema general. En este caso se divide en equipos de 4 personas, en subtemas de personajes, guiones, escenografía y música sobre el mismo tema, que es obras de teatro. En este momento también se trabaja con la transversalidad socioemocional, en el momento que los alumnos expresarán a través del diálogo la diversidad lingüística en la asignatura de español y también la música tradicional del estado de Aguascalientes en la asignatura de artes. Se incluyó material autoinstruccional por medio de hojas de trabajo para reforzar los conocimientos, lo cual es una característica de la inmersión temática. En la siguiente fase, de donde podemos buscar información, se trata de recurrir a una fuente de información confiable. Se proporciona a los alumnos una ficha informativa. Aquí ya se logra apreciar la estrategia que, según Gutiérrez 2019, se refiere al rescate de información textual, lo cual es la técnica de la pregunta. Se tiene como antecedente que los alumnos de primer ciclo no dominaban el primer nivel de la comprensión lectora. El primer nivel de la comprensión lectora es el nivel literal, que se refiere a que el lector reconozca las frases y palabras claves del texto, según Gordillo 2009. Aquí se muestran algunos ejemplos al aplicar la técnica de la pregunta. En la primera evidencia, 5 de los alumnos logran identificar de manera textual lo que es el texto. En la segunda evidencia, logran identificar la información presente en el texto, representa a 8 de ellos. Y en la segunda pregunta rescatan algunas palabras textuales para dar a conocer su respuesta. En la tercera evidencia, 3 alumnos tienen consolidado el nivel, ya que muestran de manera muy completa su respuesta, y en la segunda logran hacer inferencias tomando en cuenta algunas palabras del texto. Para llevar a cabo la técnica de la pregunta y el juego de Jeopardy, se tomó como referente González 1996, quien nos dice que las TIC es el conjunto de herramientas tecnológicas que han mejorado los procesos y productos derivados del hardware y software. Se transmitió por medio y se llevó a cabo por medio del uso de la computadora a través de preguntas de manera textual, donde los alumnos tenían que contestarlas de manera adecuada.
se logra rescatar en el siguiente fragmento de registro. La actividad logró que los 10 estudiantes alcanzaran el nivel literal, 3 de ellos en principio de la mención. Además, se divirtieron, aprendieron y les resultó interesante la actividad por medio del juego de Jeopardy. ¿En qué actividades de investigación podemos realizar? Se refiere a la investigación empírica, en la cual los alumnos recurrieron a realizar una entrevista sobre obras de teatro. En la última fase, ¿cómo podemos comunicar lo investigado? La CURA 2004 se refiere a dar a conocer nuestros conocimientos a los demás, en este caso por medio de la presentación de obras de teatro. Finalmente, la inmersión temática en conjunto con la técnica de la pregunta en Jeopardy nos permiten que los alumnos consoliden los aprendizajes, sea significativo y a su vez emotivo. Bien, perdón por el problema técnico del vídeo, que se ha pasado casi 2 veces, pero bueno, sí, también el mensaje llega mejor a veces. Entiendo que virtualmente no hay ninguna de las ponentes de esta, o al menos ahora mismo de esta charla, pero luego podemos, si alguien tiene alguna duda, entiendo que la podemos hacer llegar. Vamos a por la penúltima charla de hoy. Se llama Prácticas de Ingeniería Educativa en los organismos públicos de Quebec, en tiempos también de pospandemia, por Gustavo Adolfo Angulo y Vanina Oroz. Gustavo está aquí, pero vamos a ver el vídeo. Hola, soy Gustavo Adolfo Angulo Mendoza, profesor en Tecnología Educativa y Formación a Distancia en la Université TÉLUQ, en Quebec, Canadá, e investigador miembro del Centro de Investigación ITEC, en compañía de Vanina Oroz de Gaetano, estudiante de máster en Tecnología Educativa y asistente de investigación en este proyecto financiado por el Fondo de Investigación de Quebec, cuyo objetivo es analizar las prácticas de ingeniería pedagógica en la función pública de la provincia de Quebec. En esta presentación veremos algunos aspectos del primer año del proyecto a tan solo pocos meses del 4º aniversario de la declaración de la crisis pandémica. Nos planteamos entonces algunos interrogantes sobre las prácticas de ingeniería pedagógica en los organismos públicos de la provincia de Quebec. Creemos que es un buen momento para echar un vistazo retrospectivo, pero también prospectivo sobre estas prácticas de ingeniería pedagógica. En este proyecto estudiamos las prácticas de ingeniería pedagógica en la función pública de la provincia de Quebec, la sostenibilidad de las buenas prácticas en ingeniería pedagógica y el uso de nuevos enfoques de diseño pedagógico y de las innovaciones en tecnología educativa. Para ello, emprendimos un enfoque metodológico que nos permitió acercarnos a 47 profesionales que trabajan en equipos de desarrollo de formaciones en la función pública. La materia prima de nuestro análisis son precisamente las transcripciones de estas entrevistas, y sobre estos datos estamos aplicando técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. El componente cualitativo consiste en un análisis de contenido temático que nos permite descubrir las percepciones sobre las transformaciones en los procesos de ingeniería pedagógica, las prácticas eficaces de diseño educativo en un contexto postpandémico y el uso de nuevos enfoques de diseño educativo y de las innovaciones en tecnología educativa. Queremos presentarle algunos resultados muy preliminares que enumeraremos a continuación. El cambio en la visión sobre la tecnología educativa, el papel de la ingeniería pedagógica en la transformación digital, el nuevo ecosistema de formación, el auge del modo de aprendizaje en línea asíncrono, la adopción de un entorno digital para toda la función pública, el poco desarrollo de las prácticas de evaluación de la formación y la tecnología educativa como refugio para las personas que abandonan la profesión docente. En cuanto a la visión cambiante de la tecnología educativa en las organizaciones, algunos de los participantes destacan la importancia de la pedagogía digital en la función pública,
resaltan el hecho de que esta nueva perspectiva sobre el papel de los profesionales en tecnología educativa se está manifestando a geometría variable en los diferentes ministerios y organismos. Algunos expresan su temor de que la pedagogía digital no se reduzca a una simple cuestión tecnológica. También subrayan la importancia de reunir equipos multidisciplinares que incluyan expertos en tecnología educativa, integradores, diseñadores gráficos, expertos en tecnología de la información, etc. Se propone también desarrollar una estructura interministerial que permita un despliegue más eficaz de las prácticas de ingeniería pedagógica en el conjunto de la función pública de Quebec. También expresan el hecho de que se necesitan recursos internos que sean capaces de diseñar, de validar las producciones con el fin de garantizar la eficacia y la calidad de las actividades de autoformación. Esto evitaría una dependencia excesiva de los proveedores externos de servicios de formación y permitiría igualmente una utilización más inteligente de los fondos públicos. Algunos participantes destacan la estrecha relación que existe entre la ingeniería pedagógica, el diseño de la formación y la transformación digital. Parece bastante claro que el diseño pedagógico desempeña un papel crucial en la gestión del cambio en un contexto de transformación digital de las organizaciones. Dentro de la función pública de Quebec, el ecosistema de formación se distingue por su gran diversidad de fuentes. Existe, por ejemplo, una academia de la transformación digital, están las capacitaciones específicas a cada uno de los ministerios y las capacitaciones más generales que vienen de la Secretaría del Consejo del Tesoro. Al mismo tiempo existen los microcursos de formación que son accesibles vía la famosa plataforma de LinkedIn Learning, que constituyen un complemento interesante a los demás programas de formación. Además están las capacitaciones impartidas por proveedores externos de formación que aportan conocimientos especializados para responder a necesidades bien específicas. Esta gran diversidad de fuentes crea un complejo conjunto de retos de coordinación para los profesionales responsables de gestionar la formación. Algunos participantes expresaron la necesidad de desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación que sean eficaces para optimizar este ecosistema de formación. Es importante destacar los cambios significativos en la forma de trabajar en la función pública. Muchos empleados teletrabajan, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo, y se hace hincapié en la regionalización de los puestos de trabajo, es decir, en el fomento a la contratación en zonas remotas. Este cambio de paradigma está dando lugar a una gran movilidad continua de empleados de un ministerio al otro. Y a su vez esta dinámica repercute directamente en la manera de enfocar la formación de los nuevos empleados, ya que las cohortes de formación muy tradicionales ya no son una opción debido a la continua afluencia de nuevo personal. Durante la crisis sanitaria, la formación presencial fue sustituida por la formación en línea en modo síncrono. Sin embargo, el nuevo contexto exige un enfoque individualizado de la formación, lo que ha hecho resurgir la formación asíncrona y con ello un cambio en el papel del formador, una redefinición del proceso de diseño, así como también nuevos retos en cuanto a la gestión de la difusión de la formación. Muchos participantes destacan el reto que supone implantar un nuevo sistema de gestión del aprendizaje, ya que la transición hacia el e-learning representa un gran paso adelante, pero las organizaciones a menudo se encuentran perdidas cuando se enfrentan a esta nueva realidad.
las estructuras necesarias y también los recursos necesarios como formadores, tecnopedagogos, incluso un marco para el desarrollo de la formación, no están disponibles en todos los casos. El despliegue de la plataforma sí constituye un primer paso, pero a algunos les preocupa que sin una estrategia la plataforma pueda convertirse en un simple cascarón vacío. Los participantes expresan la necesidad de hacer un esfuerzo sustancial para garantizar el éxito y el pleno uso de esta plataforma. En cuanto a las prácticas de evaluación, en la mayoría de los casos las evaluaciones se limitan a encuestas destinadas principalmente a medir el nivel de satisfacción de los aprendices. Si pensamos en los modelos de evaluación como el de Kirkpatrick, por ejemplo, diríamos que nos quedamos en el primer nivel, que se centra en las reacciones de los aprendices. Y en algunos casos llegamos al segundo nivel, que se interesa en el aprendizaje, mide el aprendizaje, pero rara vez se exploran los niveles superiores que pretenden evaluar el comportamiento y los resultados. También nos gustaría destacar un fenómeno que, aunque no es del todo inesperado, resulta un tanto desconcertante. El hecho de que los oficios en el campo de la tecnología educativa se hayan convertido en un refugio para las personas que abandonan el ámbito de la enseñanza escolar. A través de nuestras entrevistas hemos podido constatar que muchos de los participantes habían seguido una carrera universitaria en docencia primaria, secundaria o incluso en formación profesional. Incluso habían obtenido su permiso para ejercer la profesión docente. Sin embargo, luego de algunos años de práctica, muchos optaron por abandonar la profesión docente y, lo que es aún más preocupante, algunos nunca ejercieron como docentes y se dedicaron a la tecnología educativa en cuanto terminaron sus estudios universitarios. ¿Cuál es el siguiente paso en nuestro proyecto? Vamos a continuar con el análisis cualitativo. Acabamos de empezar la parte cuantitativa, que consiste básicamente en el cálculo de las frecuencias absolutas relativas para luego determinar las concurrencias de códigos y hacer diagramas de clusters. Y les presentamos finalmente el árbol de códigos en el estado actual. Él va evolucionando pues a medida del análisis. Actualmente tenemos 3 grandes categorías. La primera que apunta hacia la transformación de los procesos de ingeniería pedagógica. La segunda sobre los actores, funciones, roles en el proceso. Y la tercera que toca aspectos sobre la adaptación y la continuidad de las prácticas, con el objetivo final de elaborar un modelo para la capacitación de los empleados de la función pública de Quebec. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gustavo. Creo que también has tocado un punto interesante, que es cuando se trata de ecosistemas digitales, formación online, ¿no? Y hacia el e-learning, que es el tema de y estaremos bastante de acuerdo, de la evaluación, ¿no? Que es el hijo pobre o el hermano pobre que hemos dicho, pero que además somos conscientes de ello también como docentes formadores y tenemos que trabajar para que se adecue también a la nueva metodología y a los ecosistemas que comentábamos. Bien, para terminar, el vídeo es del 50-55. Se llama Narrativas virtuales para la retroalimentación del aprendizaje en formato chatbot. Y lo presentan Esteban Vázquez y Mercedes Quero. Vamos allá. Hola a todos y a todas, mi nombre es Esteban Vázquez Cano y junto con mi compañera Mercedes Quero Gervilla, ambos profesores de la Facultad de Educación de la UNED, os presentamos esta comunicación titulada Narrativas virtuales para la retroalimentación del aprendizaje en formato chatbot. Queremos agradecer tanto la aceptación de esta comunicación por el Congreso EduTech 2023 como a la labor de la UNED, que nos financió este proyecto de innovación docente, producción de chatbot temáticos, del que viene derivada esta comunicación.
Los objetivos de esta comunicación es analizar la percepción del estudiante que utilizó el chatbot en la asignatura Medios, Recursos Didácticos y Tecnología Educativa del grado en Pedagogía de la UNED. Para ello diseñamos un chatbot, como luego explicaremos, con la aplicación College Chat en su versión gratuita, y se analizó la experiencia mediante un enfoque mixto. Por un lado hicimos análisis cuantitativos y por otro lado cualitativos. Aquí traemos principalmente los cualitativos, que se hicieron mediante metodología de análisis descriptivo basada en análisis de redes y el modelado de temas. Bien, todos sabemos más o menos qué es un chatbot. Hemos utilizado o hemos enredado casi todos en ChatGPT, en Google Bard más recientemente con prompts, y teníamos chatbot hechos en formato consulta. Los tienen los bancos, los tienen empresas para realizar consultas específicas sobre una temática. Nosotros hemos hecho una versión híbrida entre ese chatbot temático, pero lo hemos adaptado a una dinámica muy concreta de trabajo académico en unos bloques de contenido y con un objetivo que es la preparación de un examen. Debido a la extensión de la comunicación, os invitamos a que interactuéis con el chatbot en el enlace que veis en la página, y veréis que está construido con las preguntas del examen y favorece la retroalimentación y la localización de las respuestas correctas en los diferentes materiales que utilizamos. En esa dinámica es mucho más atractiva que dar un PDF con las respuestas, porque permite al estudiante interactuar tanto dentro de la plataforma propia del chatbot como hay bloques de contenido en el que se puede interactuar con el profesorado. Bien, el diseño de la experiencia se realiza a través de, como veis en el centro de la pantalla, un script en el que podemos insertar diferentes módulos para que se construya el chatbot con aquellas fases en las que queremos que el estudiante o la persona que lo vaya a utilizar vaya avanzando. Esto, como aspectos positivos en el desarrollo de estas narrativas virtuales, es que tenemos los porcentajes de acierto y respuesta que tiene el Chavo, y de esta manera podemos intervenir con videoclases, apoyo o refuerzo a los estudiantes si vemos que algún apartado se está desarrollando con mayores porcentajes de error. Nos permite vincularlo en formato link o en formato embebido dentro de una página web con un avatar, y esto resulta muy atractivo porque lo podemos llevar a diferentes recursos, tanto internos en la plataforma como externos, y nos permite también ver cuándo se está utilizando el chatbot más o menos, y de esta manera poder intervenir en la asignatura con medidas de apoyo o refuerzo. Bien, no vamos a incidir en la metodología utilizada, ya la hemos explicado anteriormente, de análisis de redes con modelos en modelado de palabras, y asociado a la parte cualitativa del cuestionario participaron 231 estudiantes, 190 mujeres y 39 hombres. Bien, en una escala Likert de 1 a 5, los estudiantes en un casi 90%, un 89%, lo valoraron entre 4 y 5, por lo tanto la puntuación más alta con respecto a qué influencia había tenido la práctica del chatbot en la preparación y estudio de la asignatura, lo que nos permite percibir, al menos por parte de los estudiantes, que lo consideran una herramienta bastante útil para preparar asignaturas y muy aplicable a la enseñanza a distancia o virtual. En el modelado de temas, en las preguntas abiertas cualitativas que identificaran las ventajas, pues podemos ver que la retroalimentación, el facilitar el repaso de la asignatura, un elemento o un recurso de apoyo a través de analíticas que permite ser adaptativo y poderse utilizar en cualquier dispositivo, smartphone, tablet, es un enlace link, por lo tanto se puede utilizar en cualquier dispositivo, son los aspectos más valorados como ventaja por parte de los estudiantes. Como conclusión, los aspectos más positivos que hemos visto en el desarrollo y análisis de esta experiencia es que el chatbot es escalable, es modular, lo podemos programar y adaptar a los contenidos que queramos impartir, y genera mucha retroalimentación entre los estudiantes. Y esto, de alguna manera, creemos firmemente que nos favorece entornos de aprendizaje más flexibles, enriquecidos y ubicuos. Bien, finalizamos agradeciendo al Congreso EduTech realizado en Panamá, como hemos dicho, la aceptación de esta comunicación, y quedamos a vuestra disposición, como veis ahí en los correos electrónicos, de los dos autores de esta comunicación y de la experiencia educativa que hemos desarrollado en la UNED. Un saludo a todos y buen desarrollo del Congreso.
Bien, muchas gracias también a esta última ponencia. Yo ahora me atrevo a invitar a los ponentes que tenemos aquí a que suban para las preguntas, porque creo que también nos puede ayudar a todos, ¿no?, a dinamizar un poquito mejor la sesión. Así que Gustavo, Dante, Cristóbal. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Si tenéis preguntas a dos de los ponentes. ¿Sí? Venga, primera pregunta. Hago una sola y después para el otro expositor. Una para cada. ¿De una vez ambos? Vale. Entonces, para Cristóbal primero. Bueno, primero muchas gracias a los dos, a todos los que participaron, pero a los que están aquí presentes, muchas gracias. La primera pregunta, y se me borró esto, es para Cristóbal. Es que tú hiciste a partir del estudio como un análisis DOFA, ¿sí? Y presentabas oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. Y recuerdo que en las fortalezas lograste identificar que las personas dijeron que se había incrementado su autoestima. Y yo quería saber a qué se refería eso. O yo entendí mal, ¿no? Al revés. Una de las cosas que entendí que se había identificado allí era como una crítica sobre la forma en que se realizaba el proceso de diseño pedagógico. Utilizaban la palabra como que era muy mecánico, como que se contrataba al experto en contenidos y luego había un tiempo para hacer esto y un proceso ya definido y que no se daba mucho margen a la flexibilidad. Y yo quería saber si ellos tenían alguna propuesta sobre cómo mejorarlo, ¿sí? Bueno, esa es. Muchas gracias. ¿Cristóbal? ¿Sí? El tema del mundo emocional, porque el tema de la emoción y los sentimientos no son sinónimos. Yo puedo tener una emoción al gritar un gol y un sentimiento por el equipo, ¿no? El tema del análisis que hicimos no se enfocó en el tema emocional. O sea, el tema de la autoestima no lo trabajamos. Quizá fue la conferencia del otro profesor, pero sí apareció en el análisis, ¿no? Pero hay una cosa que a veces pasa, el tema emocional es fundamental, lo sabemos todos. Si tú no quieres aprender, es muy probable que no aprendas. O sea, la parte motivacional, emocional, siempre va delante, ¿no? Y en el tema del COVID, yo creo que se escondieron, o sea, por lo menos se solaparon ese tema de cosas porque la prioridad fue atender, ¿no? Pero eso no significaba de que no hubiese una vida emocional detrás. Pero no lo terminamos de estudiar directamente, pero sí identificamos esos aspectos que tenían que ver con la parte emocional, estados de ánimo, especialmente ligados al tema de los efectos de la pandemia, porque no era lo mismo, por ejemplo, dar una clase con una tía enferma, con un familiar fallecido. Entonces, todo eso añadía más, era más severa la situación, ¿no? Pero y los sentimientos de no llegar al estudiante también eran unos elementos claves. Pero aparte de esos dos elementos, que era el efecto de las emociones ligadas a la situación sanitaria y las emociones ligadas a la falta de contacto con los estudiantes, no identificamos otras cosas más en el estudio, porque no era el centro, básicamente. Gracias. Bueno, Marta, yo creo que para entenderlo mejor, y esto no es nuevo, al concepto de ingeniería pedagógica, la sola palabra crea resistencia en muchos docentes o formadores. Y para entenderlo bien, nosotros en nuestro proyecto, los 47 participantes están dispersos en diversos ministerios con diferente cantidad de empleados. Hay unos mucho más grandes, otros son un poco más modestos.
Y en los ministerios que tienen un gran número de empleados, quizás la asimilación del concepto de ingeniería pedagógica viene por sí solo, porque no hay otra forma de pensar la formación de los empleados que adoptando un enfoque sistémico en el cual pues se desarrollan una serie de fases, a veces con tareas o roles, responsabilidades muy bien definidas, digamos siguiendo un método un poco más, si se quiere, riguroso y científico, en tanto que en otros ministerios quizás, u organismos, yo hablo de ministerios, pero no son solo ministerios, son cualquier tipo de entidades públicas, donde hay menos personal, las personas implicadas, los profesionales implicados en la formación se dan el permiso de adoptar un enfoque quizás un poco más artístico o sí, más flexible, y es ahí donde se encuentra un poco más de resistencia a este enfoque riguroso para el desarrollo de formación. ¿Qué se propone? Precisamente es uno de los objetivos con los cuales nosotros llegamos con nuestro proyecto, que es un proyecto de investigación, sí, pero de colaboración además. Tuvimos la fortuna de que la Secretaría del Consejo del Tesoro, que es como el supraministerio de la provincia de Quebec, nos abriera las puertas, y nuestro aporte, o lo que queremos dejarle a la función pública que generosamente nos abrió las puertas para hacer este proyecto, es un modelo que puedan de alguna forma adaptar tanto a los más grandes ministerios como a las entidades más pequeñas, de acuerdo a las necesidades de cada uno, a la realidad de cada uno y el color que quiera darle cada uno a ese modelo, pero que le sirva como una base precisamente para el desarrollo de los dispositivos de formación de los empleados. Sí. Yo no sé, bueno, dos preguntas en realidad. Yo no sé si al final, ¿cuál es tu impresión si esta falta de flexibilidad que hay en los sistemas de formación es hija de la percepción administrativa que tienen los propios organismos? Es decir, que no escapan también a esa falta de flexibilidad, ¿no? Y segundo, el tema de la ingeniería pedagógica, ¿cómo la defines, cómo la trabajas? Gracias. Bueno, sí, en efecto, yo creo que viene mucho de allí la primera pregunta con respecto a esa rigidez de alguna forma intrínseca al proceso. También en el contexto en el cual decidimos desarrollar el proyecto, que es la función pública, hay esta estructura jerárquica que impregna todas las dimensiones del quehacer en la función pública. Sin duda que tiene un impacto también en la manera en la cual se piensa la formación de los empleados, sobre todo cuando se tiene en cuenta que el desarrollo de competencias es un elemento estratégico en la... No quiero... hay tela para cortar enormemente. No sé si ustedes conozcan la realidad no solo de Canadá, sino de Quebec en cuanto a la estrechez del mercado laboral, la penuria de mano de obra, lo que hace que empresas públicas y privadas se peleen los empleados, y entonces digamos, estructura jerárquica no favorece precisamente el dinamismo del desarrollo de competencias. Y la segunda, ¿cómo definimos la ingeniería pedagógica? Bueno, rápidamente nosotros adoptamos la definición de ingeniería pedagógica de uno de los autores francófonos de nuestra universidad, que es el profesor emérito Gilbert Paquet, que define la ingeniería pedagógica como un área de estudio en la intersección entre el diseño pedagógico, la ingeniería de sistemas de información y la ingeniería cognitiva,
que es una forma, digamos, macro de pensar el diseño pedagógico en las organizaciones. Entonces, en ese sentido, el diseño pedagógico es un subconjunto de la ingeniería pedagógica en la cual se piensa en el desarrollo desde un enfoque sistémico de la formación al interior de una organización. Entonces, al interior de una organización tenemos el desarrollo de la formación, desarrollo de competencias, pero cómo se relaciona con las otras dimensiones. Bueno, ese mundillo es el que llamamos ingeniería pedagógica. Vale, yo quería simplemente hacer un apunte a Adolfo, porque soy de las personas extrañas que utilizan el término de tecnopedagogía en España, y me ha alegrado escucharlo de tecnopedagogos y bueno, simplemente ese apunte. Cristóbal, yo quería hacerte una pregunta, y es si habéis considerado, después de haber hecho este estudio, volver a realizar algo parecido, ya habiendo pasado, ¿no? Habiendo pasado un tiempo, vamos a dejarlo ahí, un tiempo desde esa situación de emergencia, de esa situación totalmente extraordinaria, para ver si ha habido un cambio, ¿no? en el prisma de enfocar la digitalización, si ha habido algún aprendizaje, si el DAFO cambia, si se identifican algunas otras. ¿Habéis considerado hacer algo así? La verdad que ¿qué hemos aprendido del COVID? Pues quizá ya lo hemos olvidado. Y entonces, pero a nivel de sistema educativo, siempre está. O sea, ¿qué aprendió el sistema educativo, ¿no? ¿Qué aprendió? ¿Qué lecciones podemos tomar la política educativa? No solo a nivel microeducativo, ¿no? O sea, las decisiones que toma el docente respecto a la tecnología, sino que parece que no hubiésemos vivido el COVID, ¿no? Entonces hay lecciones, por ejemplo, una de las fundamentales es que, por ejemplo, la tecnología era necesaria, pero no era suficiente, ¿no? Que teniendo la mejor plataforma educativa no podías, era una salida a la educación, pero no una solución, como se anunciaba o se vendía. Hace poco hablábamos también del tema, se desmitificó en pro y en contra muchas cosas también. Por ejemplo, había muchas narrativas que hablaban de la tecnología que era mala, en el sentido de que pues, podía perjudicar la cognición, etcétera. Y por otro lado, un discurso que dice que la tecnología es pues exageradamente buena, que vas a aprender más matemáticas o más lengua usando la tecnología. Todas parten del mismo error, de considerar la tecnología como una variable solitaria en el campo de la educación. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que la tecnología era la interfaz de la escuela, nos dimos cuenta que atendíamos solo un aspecto, de una variable de las innumerables variables, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de la salud emocional, el tema de los aprendizajes previos, la didáctica, la tecnología en sí, la gestión pública, el tema sanitario, etcétera. Eran variables que de alguna manera podían explicar mejor el hecho. Entonces, ¿qué ha pasado con la normalidad? Entonces, al volver a la normalidad, hemos vuelto teniendo otra visión de la tecnología, creo que más realista, ¿no? Más realista, pero que de alguna forma merece estudio. Nosotros vamos a tratar de hacer esto, porque estamos viendo qué ha pasado con esa configuración, pero a través de la percepción de los mitos de la educación digital. Es decir, vamos a ver sobre qué creencias se asienta la imagen educativa de la tecnología en la educación. Esa es un poco la idea. ¿Otra pregunta por aquí? Yo tengo una para Dante, si no hay ninguna otra se la hago también. Aprovecho. Bien, comentabas, Dante, el tema de que habéis, el análisis cualitativo al menos de los sentimientos de los docentes,
Parecía como que iba de un miedo, ansiedad, ¿no? De un espectro más negativo de esos sentimientos hacia uno más positivo. Pero a mí me ha quedado la duda de que, sobre todo, si no me equivoco, en el ámbito rural, esos 39% son los que se certifican. Si habéis pensado, habéis hecho algún tipo de análisis o hay algo en prospectiva sobre esa relación de esa cantidad de sentimientos más negativos y ese abandono o no llegar a terminar, a certificarse, etcétera. Si habéis podido también trabajar con los docentes que no terminaron esa formación. No, muchas gracias. Buenísimo. Mil disculpas. Esto de trabajar con ministerios de educación genera este tipo de urgencia. Vamos, como estamos trabajando, el caso que presentamos es de Panamá. Tuvimos la posibilidad de tener reuniones con el ministerio, entonces siempre hay urgencia en los ministerios. Y todo para ayer, entonces, bueno, tuve que salir, me estaban llamando el ministerio. Pero en fin, no, yo creo que interesante. En general trabajamos con los docentes que habían logrado terminar. Entonces no tuvimos posibilidad de capturar, pero eso es cierto, esto, digámoslo así, es el grupo, la muestra como de los exitosos, los que terminaron. Pero es cierto, pero de todas maneras uno logra, en las entrevistas iniciales, uno logra observar, digamos, esta especie de frustración respecto de que la conexión no se da de buena forma, planificas una reunión en línea, se cayó el día, estaba la conexión de internet, era pobre, era mala. Entonces, digamos, ahí, yo diría que digamos, ese cúmulo de alguna manera, de microexperiencias de frustración van generando probablemente una sensación de, digámoslo así, de desapego, digamos, de desmotivación respecto a hacer este tipo de cursos. Entonces yo creo que parte, digamos, de los aprendizajes del proyecto y del estudio que veíamos era que uno puede controlar de alguna manera eso, teniendo buenos sistemas de acompañamiento, ¿sí? Entonces cuando el docente dice, bueno, pero no sé poner cuestiones tan básicas como poner una clave, ¿sí? El usuario y la contraseña, ¿sí? ¿Dónde uno pone el usuario y la contraseña? Que a veces son cuestiones tan mínimas, pero que empiezan a generar una sensación de frustración que puede ser permanente en términos digamos, de la dinámica. Entonces yo creo que ahí hay una clave. Solo quería comentar algo sobre la pandemia. Tuvimos la posibilidad de hacer un estudio, y una de las cosas sobre docentes en América Latina, y una de las cosas interesantes que me parece que son aprendizajes en general, es que lo que encontramos es que las escuelas y los docentes reaccionaron al cambio de manera mucho más rápida que los ministerios. Ahí había una especie como de, digámoslo así, de premura, de urgencia, pero muy, muy adaptativa, muy rápida. Y en ocasiones los sistemas educativos olvidan esto, ¿sí? Lo ven desde una perspectiva mucho más de la accountability, ¿sí? El sistema, mucho más de la planificación, y a veces probablemente un ejercicio, digamos, o una buena recomendación probablemente para los ministerios es dejar un poquito más de espacio en ocasiones a esas dinámicas que se producen en la escuela. Perdón, eso. Son justo y media hora, así que vamos muy puntuales. ¿Hay alguna pregunta online? No hay nadie. Vale. ¿Alguna pregunta más en la sala? Si no podemos ir. ¿Sí? Perfecto. Es muy pequeña, gracias, para Gustavo. Gustavo, es que tú decías que después de la pandemia pues se revisó y se vio que se quería dejar esa sincronía que se vio obligada en la pandemia y se pasaron para la asincronía, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿se pasaron 100% para la sincronía o ahora es un modelo combinado? Es una pregunta pequeña. Efectivamente es un modelo híbrido mayoritariamente asíncrono. Las entradas anteriormente se hacían por cohorte, 25 empleados que entraban nuevos, por ejemplo, atención al cliente o atención al ciudadano, 25 nuevos empleados, los formamos un mes, 2 meses y quedaron pues preparados para empezar sus labores, pero la nueva realidad hace poco mencionaba lo de la dificultad, no podemos darnos el lujo de esperar a que una cohorte se forme, ellos van entrando uno por uno y hay que formarlos así, de allí la necesidad de pasar a modelo asíncrono. Sin embargo, hay componentes síncronos, sobre todo, por ejemplo, juegos de rol, donde los aprendices son evaluados sobre lo que en los módulos asíncronos han estado trabajando. Entonces se colocan con el tutor
con el formador que juega el papel de tutor, verificando precisamente el desarrollo de las competencias. Entonces sí hay un componente síncrono que queda, pero digamos que el lugar de la asíncrono que se había como dejado de lado, porque la reacción inmediata fue, ok, vamos a trasladar todo a Zoom, a Team, porque era como más fácil, más rápido hacerlo. El modo entonces asíncrono ganó un lugar importante. Yo hablo de una reivindicación de este modo que había como estado de lado durante un buen tiempo. Gracias. Gracias, buenos días. Una pregunta general de las presentaciones tiene relación con qué nos deja la pandemia, cuáles son las prácticas que seguramente se van a instalar y que en cierto sentido se vuelven desafíos para la investigación en términos de investigación, impacto, y qué es de todo lo que se puso en marcha durante la pandemia lo realmente efectivo en términos de formación, en términos de capacitación, etcétera. No sé qué opinan al respecto. Dos cosas puntuales. Yo creo que según la investigación lo que ven los profesores es el tema de la privacidad, de la dataficación, del tema qué hacer con todo esto, ¿no? Eso es un problema que ha generado. Y otro tema es el tema de los sistemas educativos, es decir, a partir de esta experiencia van a canalizar, van a potenciar el tema de los recursos educativos abiertos, el tema de la asistencia virtual, el tema de la formación virtual, el tema de la gestión digital, ¿cómo se va a hacer? Eso todavía es una brecha que todavía no se cierra. Sí, para mantenernos en los dos comentarios. Diría, uno que yo creo que de alguna manera estamos viviendo, particularmente después de los últimos reportes de UNESCO, una especie de pesimismo, ¿sí?, respecto de lo tecnológico. O realismo, digamos. Ahora, el segundo, la tragedia de la educación, me parece que es más que realista cuando te dicen la tragedia, ¿sí? Y eso yo creo que es un adjetivo fuerte. Entonces yo creo que hay una probablemente hay que prepararse, digamos, para efectos de poner esto en términos realistas. Yo creo que ese es el concepto adecuado. Y probablemente parte de la necesidad de la investigación va a ser, digamos, poner esto en sus justos términos, en su justa medida, digamos, el aporte y lo no aporte en el contexto educativo. Eso es lo primero. Y lo segundo que yo creo que de la pandemia nos iluminó, por lo menos en América Latina, que es la realidad que me ha tocado ver más a mí y a nosotros en el laboratorio, es que la dimensión de la gobernanza del sistema se ha vuelto clave. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los que viene transporte e infraestructura, digamos, esas coordinaciones con los privados, digamos, que con los proveedores de Internet, esa articulación se ha vuelto crítica, digamos, cómo eso se hace más fluido, cómo eso se hace más, digámoslo así, incorpora no solo lo tecnológico, sino también lo pedagógico. Y ahí hay una dimensión que a nosotros nos parece, por lo menos, que hay una dimensión de la gobernanza del sistema de la educación, de la EduTech o del EdTech, que va a ser crítico y probablemente necesario seguir avanzando en esa discusión, en esa investigación. Perdón. Solo para completar lo que decía, yo creo que los sistemas educativos, no se han dado cuenta que el tema no es solo de TIC. O sea, antes se resolvía el tema con TIC. Ahora es un tema más complejo. El tema de cultura digital, el tema de organización, el tema de gestión, el tema de representación, la capa pedagógica. Se han dado cuenta de que no es simplemente un tema de enchufes, de cables, de Wi-Fi, de tabletas, ¿no? Entonces se han dado cuenta que la dimensión es mucho más amplia. Gracias. Ya dentro de poco van a ser 4 años de la declaratoria de la crisis sanitaria. Se dice rápido, pero yo creo que todo lo que tratamos de entender en medio de la crisis sobre la manera como la tecnología se integraba a los procesos de formación o de enseñanza, digamos que el hacerlo illico, sur le champ,
no nos permitía comprender bien todo lo que está sucediendo. Ahora con un poquito más la cabeza reposada, viendo es que estamos comenzando a entender las transformaciones, que en algunos casos no han sido tales. Yo creo, para no repetir lo que los colegas ya han mencionado, que el solo hecho de darnos el lugar de reflexionar sobre la manera como realmente la tecnología puede ser integrada de manera eficaz y real en los procesos de enseñanza o de formación, ya es una ganancia que no es solo, formación en línea, yo doy mi clase presencial, formación en línea es hacerlo igual pero en Zoom o en Teams, me filmo y mis estudiantes van a adquirir, o sea, hubo toda una reflexión sobre no se puede hacer igual, hay que la forma de pensar, el acto pedagógico no es la misma, entonces ya eso para mí es una gran ganancia, esa sensibilidad que despertó en docentes, en formadores, en todo el mundo, en los aprendices también. Ya para mí, que dentro de mi pequeño mundo de intereses académicos, es motivo de alegría, digamos, de satisfacción. Pues si os parece bien, damos por finalizada la sesión. Agradecer muchísimo a los ponentes, tanto virtuales como presenciales, las preguntas y el interesante, creo yo, diálogo que se ha generado. Muchas gracias.